Tras el lanzamiento de Super Street Fighter 2 Turbo, uno pensaría que el siguiente paso sería lanzar finalmente Street Fighter 3, pero Capcom tenía otros planes y decidió que era mejor lanzar otro juego de Street Fighter mientras que aún no tenían lista la tercera entrega. La razón de esto fue porque les habían sobrado una gran cantidad de placas CPS-1, las cuales necesitaban deshacerse, ya que ahora utilizaban otra placa muchísimo mejor, la CPS-2, pero se dieron cuenta que también tenían varias placas de estas que les sobraba, por lo cual decidieron que este juego debía salir tanto en ambos sistemas. En ese momento, el artista Vengus realizó ilustraciones de los personajes del primer Street Fighter para una revista, el cual les daba un toque más moderno, algo que a muchos de la compañía les gustó. Originalmente, pensaron que sería genial hacer un remake del primer Street Fighter con gráficos modernos, pero rechazaron la idea, ya que todos sabemos que Capcom, al igual que Bachinse, hace que el primer Street Fighter jamás existió, y en vez de eso, decidieron mejor hacer una precuela y con esto se pusieron manos a la obra. Para esta entrega de Street Fighter estaría conformado por un nuevo grupo de programadores liderados por Noritaka Funamizu, quien elegiría a Hideaki Itsuno como el desarrollador, el cual su trabajo anterior era un curioso juego de trivias con temática medieval llamado Queens and Dragons, quien no había trabajado anteriormente en un juego de peleas, pero era un gran fanático de estos, en especial los de SNK como el King of Fighters 94. Aceptó el proyecto, donde menciona que hizo una exhaustiva investigación no solo sobre Street Fighter, sino en cómo programar un juego de peleas. Originalmente se tenía planeado que se llamara Street Fighter Classic, ya que tendría un port para el Super Nintendo, pero terminó siendo cancelado. Se pasó a llamar Street Fighter Zero, algo que en Estados Unidos no les gustó el nombre, cambiándole a Street Fighter Legends, como se vio en algunas revistas de videojuegos, pero rápidamente se descartó ese nombre y se terminó llamando en estos lados como Street Fighter Alpha, tras un desarrollo el cual algunos afirman que fue de 3 meses y otros de 6, siendo uno muy corto, usando de inspiración el arte de Vengus, algunas ideas de la película anime de Street Fighter 2, el primer Darkstalkers y KOF 94 de inspiración, nació el primer Street Fighter Alpha. ¿Qué onda, gente rara internet? Sean bienvenidos a otro video más de Lycan Reviews. Soy su anfitrión, John Yokami, y el día de hoy reseñaremos la trilogía de Street Fighter Alpha. Así que pónganse cómodos porque ya empezamos. La primera entrega fue llamada como Street Fighter Alpha Warrior's Dreams. Apareció en 1995 en los arcades, tanto en la placa CPC-1 y CPC-2 como mencioné anteriormente, pero para este video me enfocaré más en reseñar la versión de CPC-2. La historia de este juego ocurre cronológicamente después del primer Street Fighter y antes de Street Fighter 2, donde veríamos a personajes conocidos cuando aún eran jóvenes, mostrando el inicio de la rivalidad entre Ryu y Sagat. Como este último se une a un recién formado Shadaloo, que, conociendo a su futura esposa Elisa, Chun-Li en busca del asesino de su padre, quien era el tal Charlie que Gail mencionaba en Street Fighter 2, etc. Al empezar el juego podemos elegir entre 10 personajes. De las entregas anteriores volvieron Ryu, Ken, Chun-Li y Sagat, siendo las versiones más jóvenes de estos. Chun-Li estrenando un nuevo traje, el cual se me hace muy infravalorado, pero Sagat por alguna razón se sigue viendo igual. Del primer Street Fighter vuelven Birdie y Adam, los cuales recibieron un cambio de apariencia, en especial Birdie, ya que recibió un cambio en el color de su piel, el cual sería explicado en Street Fighter Alpha 3. Se agregaron dos personajes de Final Fight, Gui y Sodom, haciendo que tanto Final Fight y Street Fighter ocurran en el mismo universo, cerrando así un círculo, ya que originalmente se tenía planeado que Final Fight fuera una secuela de Street Fight. Para más detalles de estos pueden ver mi reseña que hice al primer Final Fight. Y dos nuevos personajes, el amigo de Gail, Charlie Nash, y la misteriosa Rose. También contaremos con el Random Select, el cual hará que te pueda tocar cualquier personaje. Pero si hacemos una secuencia en el Random Select, podemos elegir 3 personajes secretos más: Bison, Akuma y Dan Hibiki. Este último es un personaje parodia a Ryo Sakazaki y Robert García de Arrow Fighting. Dan es el personaje más débil del juego, creando así lo que se le conoce en los juegos de pelea como el personaje de broma, también llamados como Joke Character, dando así un total de 13 personajes, que no sé ustedes, pero yo lo veo que tienen muy pocos de verdad, y más si los comparamos que Super Street Fighter 2 Turbo eran 17, pero bueno, son detalles.
Dependiendo de la versión que juegues en la japonesa, una vez elegido nuestro personaje, podemos seleccionar entre dos estilos de juego, el manual y el auto, el cual este último permite que podamos ejecutar los ataques especiales presionando el botón de golpe y patada al mismo tiempo, además de cubrirte automáticamente de la mayoría de ataques, pero con la desventaja que nuestros combos serán más limitados. El estilo auto será perfecto para aquellos que jueguen por primera vez. Sin embargo, en la versión americana no podemos elegir ninguno de estos dos estilos. Una vez seleccionado nuestro personaje, quedará por elegir su velocidad normal, el cual no me gusta, ya que se siente demasiado lenta para mí, y turbo, que es obviamente la más rápida y la mejor forma de jugar. Gracias a Dios, la versión americana viene con esta velocidad por defecto. El control está conformado por 6 botones, divididos en 3 de golpes y patadas, el cual yo les llamo el sistema Capcom, y así se mantendrá en los siguientes juegos. Para esta entrega se agregó nuevas mecánicas, como los chain combos vistos anteriormente en el primer Darkstalkers, pero en Street Fighter Alpha se ejecutan mucho mejor, ya que no piden ser tan exigentes a la hora de presionar los botones en el momento exacto, trayendo así una mayor variedad de combinaciones locas por hacer, como empezar un combo de 3 de patada débil y finalizarlo con una patada fuerte, finalizar un combo con un poder o con un especial, haciendo que ahora los ataques se sientan más unidos entre sí. Personalmente me encanta hacer combos en este juego, es que se siente muy adictivo y satisfactorio al ver cómo causas una gran cantidad de daño al oponente, haciendo que los combates se sientan más rápidos y dinámicos, a diferencia de Street Fighter 2, donde solo era más rápido, entre comillas, en solo agregarle más dificultad y ya, aunque me doy cuenta que hacer combos en este juego quitan demasiado. Qué curioso, viendo que su desarrollador Hideaki Itsuno le gustaba jugar KOF 94, me hace pensar que se inspiró en el sistema de combos de ese juego para Street Fighter Alpha, ya que me da la misma sensación al jugarlo. Otras mecánicas que tenemos consisten en cubrirnos en el aire, escapar de un agarre, rodar al piso antes de una caída para así levantarnos más rápido. Hay que saber en qué momento podemos hacerlo, ya que al rodar nos posicionaremos cerca del oponente, haciendo que estemos descubiertos para recibir daño, y el Alpha Counter. Este consiste que cuando el oponente nos esté atacando y nosotros estemos cubriéndonos, podemos hacerle un contraataque. El Alpha Counter suele ser muy útil, ya que nos salvará en momentos difíciles, haciendo que el encuentro esté a nuestro favor, pero al ejecutarlo perderemos un nivel de nuestra barra de poder. Hablando de la barra de poder, la iremos llenando con los ataques que hagamos al rival hasta un total de 3 niveles. Una vez lleno, podemos ejecutar un ataque especial que nos costará un nivel de la barra. Al tener la barra la capacidad de llenarse hasta 3, podemos ejecutar dicho ataque especial en estos niveles, para así causar más daño, dándole un toque de estrategia. Si debes de usar un ataque especial de 1, o esperar llenar para hacerlo de nivel 2, o lanzar 3 especiales de nivel 1 o un poderoso ataque especial de nivel 3, las decisiones son tuyas. Todas estas nuevas mecánicas le dieron un aire fresco a Street Fighter, notándose un gran cambio entre este hacia Super Street Fighter 2 Turbo, ofreciendo así combates más rápidos, un sistema de combos adictivo, más variedad de ataques y formas para defenderse. En la presentación es uno de sus puntos más fuertes. El estilo artístico de Vengus hizo un gran trabajo, dando a los personajes una estética similar a un anime de los 90s. Su arte para mí define lo que eran los arcades de Capcom en esa época. El arte del juego se traslada muy bien en los sprites de los personajes, incluyendo una animación más fluida, y que cada personaje antes de cada batalla hace una animación de presentación y se ve una breve interacción entre ellos en la batalla final. Es curioso ver cómo Darkstalkers tomaba más influencia en las caricaturas americanas, mientras que Street Fighter Alpha en el anime. Lástima que no puedo decir lo mismo de los escenarios, ya que los sentí muy simples. Tampoco no ayuda que los personajes compartan el mismo escenario. Puedo entender que Ryu y Goi porque son japoneses, pero ¿por qué tengo que pelear con Birdie en Italia si él es de Inglaterra? Eso sí, me gustó que el escenario de Italia sea una referencia al enfrentamiento que tuvo Bruce Lee y Chuck Norris en el Furor del Dragón, hasta con gato incluido y todo. Probablemente mi escenario favorito del juego. Un detalle que me gustó es que dependiendo de cómo derrotemos al rival, nos darán un símbolo de victoria diferente. Si ganamos con un poder, nos pondrán una letra S, con un especial una S con una estrella, dependiendo del nivel del especial. Si es con un agarre, será un lazo, y si el oponente se cubre, será con un queso. Vaya a saber por qué es un queso.
me sorprende la gran cantidad de trucos que tiene este juego, no solo para los 3 personajes secretos que mencioné al principio, sino que también podemos enfrentarnos contra Kuma como nuestro primer oponente, el cual en esta versión está rotísimo por la cantidad exagerada de daño en sus ataques. O si cumplimos ciertos objetivos en el modo arcade, tendremos una pelea especial contra Dan y Hibiki. O si somos todavía más pros, tendremos la batalla final contra Kuma. Pero el mejor truco es el Dramatic Battle, en donde si el primer y segundo jugador elegían a Ryu y Ken, ambos jugadores tendrán un enfrentamiento contra Bison. Así es, los 2 jugadores tendrán que trabajar en equipo para derrotar a Bison, haciendo esto una referencia a la batalla final que vimos en la película anime de Street Fighter 2. Incluso, si juegas este modo en la versión japonesa, ponen un cover de la canción que se escucha durante la pelea en ese momento. Si quieren saber cómo activar los trucos de toda la saga Alpha y otros juegos con más detalles, les recomiendo el canal Buscando el Guard. Estos trucos le dan cierto encanto. Si bien es común que en algunos juegos de peleas arcades tengan trucos para desbloquear los personajes, Capcom los elevó al máximo en este aspecto. En el lado de la dificultad puedo decir que es justa y esta irá aumentando en cada batalla. La inteligencia artificial en la mayoría de veces se cubre de nuestros ataques y que ni se te ocurra rodar porque sí o sí vas a recibir daño, pero no llega a ser exageradamente difícil como en el primer Darkstalker. Incluso si pierdes al volver a jugar, la dificultad bajará un poco para que así puedas llegar más lejos. Eso sí, me gusta que la dificultad de cada personaje varía con el que juegas, es decir, no es lo mismo enfrentarse a Sagat al final con Ryu que cuando te toque pelear con él usando otro personaje. También el orden cambia si durante el modo arcade decidimos elegir otro personaje. Al menos agradezco que en la dificultad aquí sea más equilibrada. Y de paso, si completas el modo arcade sin usar continuos, se te felicitará por eso. Un detalle el cual me encantó. Contaremos con un total de 8 enfrentamientos en el modo arcade, pero dependiendo del personaje que elijas, te tocará un personaje diferente al final. A Ryu le tocará contra Sagat, Ken contra Ryu, Chun-Li contra Bison, etc. Esto le da mucha rejugabilidad para saber contra quién te tocará al final, haciendo que cada partida se sienta diferente en cada personaje. La música me encanta, contando con temas remix de algunos personajes. Me encantó que los personajes de Final Fight tengan los temas de dicho juego, y los nuevos personajes no se quedan atrás, siendo mis remixes favoritos los de Ryu y Ken, mientras que de los nuevos temas me encantan los de Adam y Charlie, que sí debería estar poniéndolos como el video anterior los temas, pero no quiero que el video sea más largo de lo que ya es. Como mencioné en un principio, este juego salió para CPC 1 y CPC 2, por lo cual se preguntarán, ¿hay alguna diferencia? Pues la versión de CPC 1 tiene una calidad de audio bastante inferior y las animaciones se ven algo recortadas, por lo cual la mejor forma de jugarlo es la de CPC 2, siendo también la más fácil de conseguir al estar disponible en varias colecciones. Street Fighter Alpha contó con un port para el primer PlayStation, el cual sorpresivamente es un port muy bueno y fiel al arcade, con el único inconveniente es que suele tener varios tiempos de cargas antes y después de un enfrentamiento, y cuenta con un modo de entrenamiento, siendo este el primer Street Fighter en tenerlo, y podemos desbloquear el Dramatic Battle. Se agregó que podemos cambiar el soundtrack del original de arcade por el Arrange, que son versiones mejoradas con un toque más instrumental. Si ya los temas eran buenos, estas versiones son muchísimo mejor, y eso no es todo, ya que hasta puedes escuchar estos temas en la radio. Los he probado y me ha encantado este detalle. En todo lo demás se mantiene igual que el arcade. Eso sí, la versión americana tiene una espantosa portada. Solo mírenla. Tienen a un Ryu medio renderizado, un Ken deforme, Charlie cricoso, Chun-Li sorprendida como si fuera la primera vez que ve a alguien peleando en su vida, Rose haciendo un meme antiguo del bebé, la sombra de Akuma y una niebla gigante de Bison. Diría que esta es la peor portada de todo Street Fighter. Pero después recuerdo la de Super Street Fighter 2 Turbo con el Akuma cricoso y se me pasa. La versión de Sega Saturn era muy similar a la del primer PlayStation, pero la consola de Sega, al ser mucho mejor emulando juegos en 2D, hace que los tiempos de carga sean más cortos y menos recurrentes. También hay una versión para PC, el cual es un port del PlayStation. Así es, este es un port del port, pero esta no cuenta con los tiempos de carga, pero sí quita algunas animaciones de los escenarios, aunque estas son tan mínimas que ni lo vas a notar. Algo que comparte la trilogía de Street Fighter Alpha es que en cada una de estas cuentan con un port, digámosle, peculiar.
Y no me refiero al port de celulares Java, no, sino el port del Game Boy Color, la cual fue desarrollado por Crawfish Interactive, el cual me sorprende cómo fue posible para ellos adaptar todo ese juego en un sistema inferior. Incluso mantiene las mecánicas intactas del arcade y viene con todos los mismos modos de juegos del port de PlayStation 1, a excepción del Dramatic Battle. Eso sí, se tuvo que sacrificar el soundtrack teniendo un tema por escenario, así como los gráficos fueron reducidos. Pero a ver, que todavía tienen la animación fluida del arcade es todo un logro. Los endings te lo cuentan por puro texto y los controles tuvieron que ser simplificados debido a los pocos botones que tiene el Game Boy Color. Sin embargo, es una versión que por lo menos deberían jugar como una curiosidad, y para hacer un juego de peleas del Game Boy Color es muy bueno. Al menos es mejor que esa cosa llamada Mortal Kombat 4. Algo curioso es que en la versión americana de los ports de aquí en adelante es que podemos elegir nuestros estilos de combate y velocidad. Si quieren saber con más detalle las diferencias de cada port de la saga Alpha, recomiendo ampliamente los videos de Retroport. En conclusión, Street Fighter Alpha Warriors Dreams se siente que le dio el toque de aire fresco que Street Fighter necesitaba después de tantas versiones de la segunda entrega. La idea original de este juego era en atraer nuevo público, y siento que al final sí lo lograron, ya sea por su dificultad más equilibrada y la manera de ejecutar los chain combos, siendo lo único negativo contar con pocos personajes y escenarios, siendo que esto es entendible debido al poco tiempo que tuvieron en el desarrollo, y aún así que haya salido un gran juego es sorprendente. Hicieron mucho con tan poco, dándonos así un buen comienzo para la saga Alpha, un juego el cual me encanta, que a pesar de su corta duración se me hace muy divertido, por lo cual recomiendo que les eches una partida, y por sus mecánicas se me hace una gran opción para aquellos que quieran empezar a jugar juegos de peleas. En 1996 salió Street Fighter Alpha 2, y esta vez solo en la placa CPC2 para las arcades. Ahora Noritaka Funamizu estaría a cargo de la saga de aquí en adelante, y al tener más tiempo en el desarrollo decidieron en pulir todo lo implementado del juego anterior, pero especialmente en hacerlo más balanceado. Eso explicaría los combos rotísimos de la entrega anterior. La historia nos sigue contando el pasado de los personajes. En esta ocasión, como Ryu obtuvo su famosa cinta roja. ¿Qué pasó con los personajes de Final Fight después de su juego? Chun-Li tratando de detener a Bison, mientras que este busca su luchador perfecto, etc. Contaremos con un total de 18 personajes. 13 de estos son del juego anterior. Dan y Vicky, Bison y Akuma ahora son jugables, siendo esta la primera vez que podemos seleccionar a Akuma sin usar un truco. Bueno, siendo el primer juego de Capcom en hacerlo, guiño guiño. Del primer Street Fighter tenemos a Gen, de Street Fighter 2 vuelven el camarada Zangief y Dhalsim, de Final Fight tenemos a Rolento, y como nuevo personaje tenemos a Sakura, la chica fanática de Ryu. Y si se lo preguntan, aquí también en la versión japonesa nos permite elegir nuestro estilo y la velocidad del juego, mientras que en la americana no. El control sigue igual, mientras que las mecánicas, los chain combos fueron cambiados un poco. Ahora ya no se puede hacer un combo de varios golpes con un mismo botón, abriendo así el paso de que puedes usar más combinaciones. Si bien al principio se puede sentir los controles algo diferentes, te acostumbrarás muy rápido a estos. Se agregó un nuevo movimiento llamado Custom Combos. Este se activa cuando tu barra de poder tenga más de un nivel al presionar un botón de golpe y patada de la misma fuerza. Nuestro personaje así podrá ejecutar una gran cantidad de golpes seguidos por unos segundos. La única desventaja de esto es que podemos ir solo en línea recta, y si recibimos daño ya no podemos hacer el Custom Combo. Una vez ejecutado, nuestra barra de poder quedará vacía. Esta es un arma de doble filo durante las peleas. Personalmente me gusta usarlo cuando el oponente está mareado. El Alpha Counter cambia un poco. En la entrega anterior, dependiendo del personaje, se ejecutaba o con golpe o patada. Ahora se puede ejecutar dos Alpha Counters para cada personaje. Si bien todavía sirve para hacer contraataques, tendremos que ejecutar la ola en el momento adecuado, ya que si lo hacemos durante un combo o un ataque sin finalizar, podemos recibir daño, o si somos super pros, podemos ejecutar un Alpha Counter del Alpha Counter. Así es, técnicamente ahora han hecho un counter para el Alpha Counter, que es el mismo Alpha Counter. Sí, así de confuso como suena. Lo de rodar en el piso se cambió drásticamente, ya que dependiendo de cuál botón presionemos, actuará de forma diferente. Con golpe débil nos levantaremos al instante, con golpe medio rodaremos hacia una corta distancia, y con golpe fuerte rodaremos más lejos. Se mantiene lo de escapar de un agarre y cubrirnos en el aire.
Como verán, agarraron las mecánicas del primer alfa, las mejoraron y lo que estaba roto, no lo arreglaron. En la presentación quiero mencionar la excelente portada donde vemos a Ryu y Akuma mirándose fijamente de la manera menos homo posible. Es de mis ilustraciones favoritas. Se le agregó más animaciones a los personajes, como diferentes intros y poses de victorias. Hasta los endings tienen más animación y no se sienten tan estáticas como las del juego anterior. Mientras que en los escenarios hay una gran mejora. Cada personaje cuenta con su propio escenario, que van acorde a cada uno de ellos. Aunque sí se me hace medio raro que peleemos contra Birdie en un baño público. Pero son detalles y ya no se ven tan vacíos, son más llamativos y puedes encontrar muchas referencias a otros juegos de Capcom. El mayor ejemplo de esto es el escenario de Ken, donde podemos ver cameos de varios personajes de Capcom. ¿Podrás adivinar quiénes son todos? Y eso no es todo, ya que en el modo arcade habrá dos escenarios que salen en peleas específicas, como Charlie contra Bison en Venezuela, o mi favorito, la de Sagat contra Ryu en Australia, que es el mismo lugar donde tuvieron su enfrentamiento en la película de anime de Street Fighter 2. Tremenda referencia, la verdad. Contamos con una gran cantidad de trucos. Como si cumplimos algunos objetivos, podemos enfrentarnos a un oponente especial o tener una batalla final contra Shin Akuma. Recuerdo que solo una vez me tocó pelear contra él y me partió la madre, bien proyectada. También podemos enfrentarnos con este al inicio. De por sí, Akuma era difícil en la entrega anterior, Shin Akuma, ni hablar. También podemos jugar con personajes extra. Estas versiones hacen que se jueguen los personajes como en Street Fighter 2, con todo y sin barra de vida. En la versión japonesa, solo puedes jugar con la versión X de Chun-Li, con el traje clásico que tenía en Street Fighter 2. Mientras que en la americana, con la versión X de Dalsim y Zangief. Como último personaje secreto, tenemos a Evil Ryu, la versión malvada de Ryu, controlada por el Satsui enojado, quien apareció por primera vez en el manga de Street Fighter Alpha. El modo arcade contará con 8 enfrentamientos, y dependiendo del personaje que elijamos, tendremos un jefe final diferente. La dificultad fue aumentada un poco, ahora la CPU suele hacerte alpha counters o meterte combos, pero sigue manteniendo la dificultad justa del juego anterior. La música sigue siendo muy buena, pero personalmente prefiero más cómo suenan los temas acá que los en el primer alpha. Seguimos con las versiones remix de temas ya clásicos, salvo Dalsim, que tiene un nuevo tema, destacando el temazo de Sakura y el de Akuma, que para mí es su mejor versión del tema. Street Fighter Alpha 2 contó con un port para el PlayStation 1. Por limitaciones del sistema, el intro es un video comprimido. Algunas animaciones tuvieron que ser recortadas, en especial los intros de los personajes, siendo Zangief el más afectado, así como algunos escenarios también fueron afectados, como quitar los reflejos en el agua del escenario de game. La música Arrange sigue siendo espectacular y cuenta con tiempos de cargas antes y después de cada pelea, pero tenemos un modo el cual simplifica el diseño del roster para que así las cargas sean más rápidas. La versión de Sega Saturn, al ser una consola que emula mejor los juegos en 2D, tiene menos tiempo de cargas y tiene menos animaciones recortadas que en la consola de Sony, además de venir con un modo survival y un modo guerrería, haciéndolo un port casi perfecto al arcade. La versión de PC es otra vez un port de PlayStation 1, así que no tengo nada más que agregar, pero el port más raro de Street Fighter Alpha 2 se lleva la de Super Nintendo. Recuerdan que al principio mencioné que el primer Street Fighter Alpha iba a ser lanzado en el Super Nintendo, pues agregaron lo que ya estaba trabajado de ahí para este port. Se cortó varias animaciones, la música sufrió un bajón enorme de calidad y el juego se detiene antes de cada round, haciéndolo muy tedioso. Esto debido a un error que tenía el chip S de DD1 que usaron para el port, algo que tiempo después los fans arreglarían. No sé qué clase de magia negra habrá usado Capcom, pero lograron todo lo imposible con este port. Tengo recuerdos muy bonitos con Street Fighter Alpha 2. Aún recuerdo la primera vez que me enfrenté contra Akuma en el modo arcade de Ryu. Perdí varias veces contra él y cuando lo derroté fue uno de mis momentos más felices en mi vida como gamer. Y todas esas divertidas partidas que a jugar con mis amigos. En conclusión, Street Fighter Alpha 2 es una secuela que supera en todos los aspectos a la entrega anterior. Más personajes, escenarios y un gameplay más pulido. ¿Qué más puedo pedir? Siendo lo único que no me gustó fue cómo cambiaron el Alpha Counter. Aún así es uno de mis Street Fighters favoritos. También mi vieja Felicia hace un cameo. Ya con eso lo recomiendo ampliamente.
Al poco tiempo se lanzó exclusivamente para los arcades una actualización llamada Street Fighter Celo Alpha 2, si no sé qué nombre más confuso, el cual viene con versiones X de Ryu, Ken, Dalsy, Sagat, Bison y Chun-Li, y que ahora son más fáciles de activarlos con tan solo presionar Start sobre el personaje. Lo mismo con Elvie Ryu y una Chun-Li con el traje de Street Fighter 2, pero con la jugabilidad de Alpha y otra versión más de Sakura y Shin Akuma. Algunos personajes recibieron nuevos ataques, se cambió un poco los chain combos y el Alpha Counter ahora te quita una barra y media de vida en vez de ser solo una barra. Aparte de eso, vienen con modos de juego secreto, como un Survivor y Dramatic Battle, o poder enfrentarnos contra Shin Akuma como el primer oponente. En 1997, para PlayStation 1 y la Sega Saturn, salió internacionalmente en uno de los dos discos de Street Fighter Collection, llamado Street Fighter Alpha 2 Gold, con la novedad que incluía un nuevo personaje, Cammy, el cual usaron sus sprites de X-Men vs Street Fighter para crearla, típico de Capcom, reciclar sprites desde tiempos memorables. A pesar de tener pocas diferencias con la versión anterior, Street Fighter Alpha 2 Gold también es otra excelente opción para jugar, en especial si es la versión de consolas. En 1998 saldría la tercera y última entrega llamada Street Fighter Alpha 3, saliendo para los arcades y hecho en la placa CPC-2. En la historia, Shadaloo crea un arma llamada el Psycho Ray, el cual consiste en aumentar la energía psíquica de Bison. Para esto, con la ayuda de su ejército llamada las Dolls, deberán de encontrar a Ryu, para así usar su energía como fuente para el Psycho Ray, y así Bison llevará a cabo su maléfico plan de conquistar el mundo. En el roster contaremos con un total de 25 personajes y 3 ocultos, que son Barrock, Juni y Yuli. 18 personajes son de las entregas anteriores. Ahora Cammy ya es seleccionable desde el inicio. De Street Fighter 2 regresan Blanca, Eonda y Arcan 390, quiero decir Vega. De Final Fight tenemos a Cody y dos nuevos personajes, Karin, la rival de Sakura, que salió en el manga Sakura Ganbaru, y Remika, luchadora que es la vieja de Yabuki-kun, que por cierto, Yabuki, si estás viendo esto, llámame cuando hables de las versiones portátiles de Street Fighter. Una vez que seleccionemos a nuestro personaje, podemos elegir uno de 3 estilos de pelea. Estos son AISM o ZISM en Japón, similar al de los juegos anteriores, pero desde el inicio nuestra barra de vida está llena en el nivel 3. Ahora, para activar un especial de nivel 1, se debe de ejecutar la misma secuencia, pero solo con el botón débil, de nivel 2 del botón medio y de nivel 3 con el botón fuerte. A la vez, contaremos con un nuevo y poderoso ataque especial de nivel 3. XISM. Al igual que el anterior, la barra está llena desde el principio, pero solo contará de un nivel. Pero podemos ejecutar un ataque especial de nivel 1, que su daño será el equivalente a uno de nivel 3. BISM. Su barra de poder será de 2 niveles, llena al principio, pero esta servirá para ejecutar los custom combos, que a diferencia del Alpha 2, el cual caminaba automáticamente al activarse, acá podemos movernos a libertad y se puede ejecutar mejor los combos en este modo, hasta que se agote la barra. Eso sí, al recibir un golpe se desactivará, pero con la ventaja de que esta barra se llena más rápido, por medio no solo de los golpes que hagamos, sino también del daño que recibimos. Esto da una mayor variedad a la hora de jugar, haciendo que elijamos cuál estilo se adapta mejor a nosotros. Si te acostumbras a cómo eran los juegos anteriores, entonces el AISM es para ti. Si eres de los que juegan más al Super Street Fighter 2 Turbo, entonces jugarás con el XISM. Y si eres de los que les gustaba hacer los custom combos en el Alpha 2, entonces el BISM es para ti. El control sigue intacto, pero por alguna extraña razón, la forma de hacer agarres cambia. En vez de ser con adelante más golpe, ahora se hace presionando 2 botones de golpe. Y se agrega que todos los personajes pueden hacer agarres en el aire. Personalmente, nunca me acostumbré a hacer agarres de esta forma. Siempre preferí el clásico de adelante más golpe. Entre las nuevas mecánicas, cuando estemos cayendo en el aire, podemos recuperarnos antes de caer para volver a atacar, y esto será muy útil, ya que una vez que el rival esté en el aire antes de caer, podemos hacerle un combo para que reciba más daño. Se da una mayor énfasis a los counters, que si presionamos golpe o patada fuerte justo al mismo tiempo que interrumpimos un ataque de rival, saldrá volando para así empezar un combo. Se agregó una tercera barra, la de guardia, que se encuentra debajo de la barra de vida. Esta se irá disminuyendo mientras nos cubrimos de los ataques enemigos.
y si no nos atacan aumentará lentamente. Pero si nos cubrimos muy seguido, la barra quedará vacía, y cuando eso pase, la guardia se rompe por unos segundos, haciendo que el enemigo aproveche para atacar. Tras esto, la barra se llenará de nuevo, pero disminuirá un nivel. Pero si al cubrirnos presionamos un botón de golpe, podremos parar el daño de la barra por unos momentos. Lo que no me gustó es que dependiendo del personaje que elijas, la barra tendrá una mayor o menor cantidad, lo cual hace que para mí se sienta algo desbalanceado. De las mecánicas anteriores tenemos el Alpha Counter, que ahora funciona más como en el primer alfa. Rodar al piso cuando caemos, cubrirnos en el aire y escapar de un agarre antes de caer. Combinado con las nuevas mecánicas, hace que los combates se sientan más dinámicos, en especial porque ahora podemos atacar en el aire, aunque no como el Marvel vs. Capcom como uno pensaría. Los Chain Combos recibieron un gran cambio, haciendo que se sienta complicado ejecutar los combos en esta ocasión, ya que nos piden ser más precisos a la hora de presionar botones. Un cambio el cual para mí no era necesario. Alpha 2 ya lo habían ejecutado a la perfección, tomándote más tiempo en acostumbrarte a los nuevos controles, haciendo que se sienta que Street Fighter Alpha 3 como un juego fácil de jugar pero difícil de dominar. En la presentación hicieron toda una renovación, desde el intro, la interfase, el diseño de la roster, los rounds, todo, hasta en tener un nuevo anunciador, el cual le da más carisma a cada enfrentamiento con sus comentarios. Al empezar el modo arcade te mencionarán datos de los personajes y su descripción para darle más contexto a la historia del juego. Algo que me gustó es que dependiendo de qué personajes estén enfrentándose, habrá un intro especial para dicha pelea. Incluso si las peleas son finalizadas con un movimiento en especial, tendremos una animación de victoria diferente. Contamos con una gran variedad de escenarios, algunos cuentan con elementos 3D, pero no se sienten fuera de lugar, aunque puedo notar que algunas cosas son recicladas del Alpha 2 en estos escenarios. Algunos personajes comparten escenarios, pero a diferencia del primer Alpha, son pocos los que se repiten y casi ni se notan. Si pudiera decir un escenario favorito, sería el del final, con esa niebla en forma de calavera le da un toque siniestro. El modo arcade contará con 10 peleas. En la quinta nos enfrentaremos contra un oponente diferente, pero este nos advertirá que algo malo nos pasará en el futuro. En el noveno nivel nos tocará enfrentar contra nuestro rival. A diferencia de las dos entregas anteriores, que al final nos tocará pelear contra un oponente diferente según el personaje que elijamos, acá sí o sí en la final nos tocará pelear contra Bison. Pero para hablar de él con más detalle, primero tengo que explicar sobre la dificultad. Dependiendo de qué versión juegas, su dificultad puede variar. En la versión japonesa se mantiene igual que en la de los juegos anteriores. Empieza normal y de poco a poco va aumentando, salvo por algunos personajes que toman más tiempo en vencerlos, como Zangief, que su distracción de victoria me causó pesadillas hasta el día de hoy. También es que el orden de las peleas es media rara. A veces nos pueden tocar con oponentes fuertes al principio, como Akuma o Vega, y al tener 3 estilos diferentes hace que algunas combinaciones sean muy peligrosas si la CPU las usa. Algo que me di cuenta es que en la versión americana es más difícil. Desde nivel 3 aumenta de golpe, donde la CPU te meterá varios combos, usa el combo de nivel 3 en un momento exacto para partirte la madre, haciendo lo que sea casi imposible de pasarlo. Solo recomendaría jugar la versión americana si es un sadomasoquista de miércoles. Perdóname por toda la dificultad del primer Darkstalkers, pero nada se compara con la pelea final contra Bison. No importa cuál versión juegues, el hijo de su bisonta madre es demasiado rápido. Le gusta trasladarse atrás tuyo para hacerte un agarre, o se traslada alejándote de ti. Y ni se te ocurra saltar, porque te mete un counter o un agarre, y suele mantener la distancia lanzándote sus esferas. Pero lo peor de todo es que su especial, el Psycho Crusher, te quita un 85% de la barra de vida. Y para poner más zar a ella, tienes pocos segundos para reaccionar en cubrirte. Y lo peor es que si lo ejecuta cuando estás saltando, ya valiste. Por lo cual, si recibes daño del Psycho Crusher, considérate perdido. Uno pensaría que si perdemos contra él, podremos volver a continuar, pero no, ya que perderemos automáticamente con el final malo. Así es, solo tenemos una sola oportunidad para enfrentarnos contra Bison en el modo arcade. ¿En qué miércoles estaban pensando? Todavía recuerdo la primera vez que jugué Alpha 3 y me enfrenté contra Bison. Perdí y dije, no hay problema, de seguro podré enfrentarlo de nuevo. Y al darme cuenta que salía Game Over automáticamente,
quede como el tipo de la película Huye. Esto es demasiado exagerado, incluso para un jefe final. Mínimo en otros juegos de peleas hacen que el jefe final sea exageradamente difícil, pero no te dan solo una oportunidad para pelear contra él. Hasta SNK lo sabe, y mínimo ellos te dan una opción de si quieres bajarle la dificultad. Entendería si fuera un jefe final secreto para sacar el final verdadero, pero no es así. Cielos Capcom, usted es diabólico. Existe una estrategia entre comillas para derrotarlo, que sería irte a un rincón y spamearle los poderes, saber cuándo atacar, cuándo se traslada y mantenerte en una esquina. Y lo más importante, estar siempre actuando en la defensiva, ya que si nos cubrimos del Psycho Crusher este hará menos daño y cuando aparezca podemos aprovechar unos segundos para atacarlo. Me tomó varios intentos y creer en el todopoderoso Getter, pero cuando por fin le gané a Bison, se siente como el mayor logro que hice en mi vida, y estoy escribiendo esto justo después de pasarme el juego. Nunca creí decir esto, pero solo por la batalla final contra Bison considero la dificultad de Street Fighter Alpha 3 como el Dark Souls de los Street Fighters. La música se siente muy diferente a lo que uno ya está más acostumbrado, ya que en vez de ser temas remix clásicos como en las dos entregas anteriores, Alpha 3 contaría con un estilo más apegado a la electrónica. No sé ustedes, pero siento que este soundtrack está muy infravalorado, es decir, contamos con temazos como el de Ryu, Akuma y mi favorito que es el de Kami, el cual se me quedó muy pegado en mi memoria, ya que era el que más escuchaba cuando jugaba el port de Play 1. Entre los trucos podemos elegir otros estilos de combate, como el modo clásico, sin barra de poder como en Street Fighter 2, el estilo Seikyo que nos hace más débil y el estilo Masi que nos hace más fuertes, pero solo podemos perder un round, un modo Survivor para ver cuántos personajes podemos derrotar con tan solo una barra de vida, el Dramatic Battle y el Final Battle para poder pelear automáticamente la pelea final contra Bison. Al poco tiempo salió para las arcades una actualización llamada Street Fighter Alpha 3 Upper, la cual fue realizada en la placa Sega Naomi, el cual incluía Barrock, Yuni y Yuli siendo ya seleccionables, y nuevos personajes como DJ, Feilong y Gail, haciendo que estén todos los personajes de Street Fighter 2. Y como secretos están Shin Akuma y Shin Bison, que es el mismo Bison que te enfrentas al final. Lo más destacable de esta versión es que se ha usado de base para los ports del juego, siendo la más conocida la del primer PlayStation, la cual exprimió al máximo las capacidades del sistema si nos referimos a un juego en 2D. Las cargas son más cortas, aunque me dan algo de risa, ya que las imágenes de carga parecen esas publicaciones de Piolín que te manda tu tía por WhatsApp. Se tuvo que sacrificar cortando algunas animaciones, pero esto lo compensa con tener una gran cantidad en el contenido, entre ellos el famoso World Tour Mode, donde seleccionaremos un personaje y viajará por todo el mundo enfrentándose a varios rivales en diferentes condiciones, como solo puedes hacerle daño a un oponente con combos, enfrentarse a una cierta cantidad de enemigos seguidos o ganar en 1 o 2 rounds. Mientras más avanzamos en este modo podemos subir de nivel y podemos editar a gusto nuestro personaje. Nuestro objetivo será llegar hasta el nivel 30 para enfrentarnos contra Shin Akuma. Solo en este modo podemos desbloquear los otros modos de juegos y personajes como Gail, Heavy Ryu y Shin Akuma. Entre otros modos tenemos el Survival, Dramatic Battle, uno para editar un personaje y el Final Battle, donde podemos enfrentarnos directamente contra Bison y volver a sufrir en el proceso tal como yo lo hice. Algo que agradezco muchísimo es que en todos los ports en su modo arcade, si perdemos contra Bison, nos permitirán continuar y la dificultad está mejor balanceada. Y la versión japonesa incluirá minijuegos en el Pocket Station, un dispositivo muy similar a un Tamagotchi, el cual al no tener mucho éxito, solo se quedó en Japón. El port de Sega Saturn es similar, pero al contar con un cartucho de memoria extra, no sufre de tener cortes en la animación ni tiempos de carga, siendo este un port más fiel al arcade. El port de Sega Dreamcast es similar al de Saturn, pero se le agregó más modos. El problema es que llega a tener lag en los controles, haciéndolo algo complicado de jugar, pero tiene el logro de ser el primer Street Fighter con modo online. En esta ocasión, el port más raro se lo lleva la de Game Boy Advance, desarrollado por Crowfish Entertainment, los mismos que hicieron el port del primer Street Fighter Alpha para Game Boy Color. Se me hace casi imposible cómo pudieron adaptar todo esto en una consola portátil, y no solo eso, agregaron 3 nuevos personajes, Eagle, Maki y Jun, usando sus sprays del Capcom vs SNK 2, o al menos eso se llega a ver por la calidad gráfica del juego. Se quitó
el modo World Tour y, como ya lo dije, los gráficos tuvieron que ser comprimidos. Es una pena que al poco tiempo de su lanzamiento, Crawfish Entertainment fue a la quiebra, ya que se retrasó el lanzar el juego. Sin embargo, a ver esta tremenda proeza en llevar Street Fighter Alpha a Game Boy Advance, vale la pena darle una gran oportunidad en jugar este port. Y el último port saldría para el PSP, llamado Street Fighter Alpha 3 Max. Agregó un nuevo personaje, Ingrid del Capcom Mugen Evolution. Jun, Eagle, Maki y Ingrid se sienten un poco fuera de lugar con los demás personajes al tener sprites sacados de otros juegos. Pero lo mejor de este port es que viene con una gran cantidad de contenido para un solo jugador. Desde el modo arcade, el World Tour, también contemos con el Survival, Dramatic Battle, enfrentarnos contra los oponentes al mismo tiempo, luchar en un equipo formado por dos personajes, donde podemos intercambiarlos como en Marvel vs. Capcom, los personajes, un modo online, enfrentarnos contra 100 oponentes seguidos y el Final Battle. Hace de este port el Street Fighter Alpha 3 definitivo, y me atrevo a decir que es el juego de Street Fighter con más contenido para un solo jugador. Por cierto, Capcom, si estás viendo esto, espero que vuelvas a lanzar Street Fighter Alpha 3 Max en consolas actuales. Si es así, toma mi maldito dinero y hazlo una realidad. Si lanzaron SBC Chaos, Breakers y Rage of Dragons en consolas actuales, ustedes también pueden hacerlo. En conclusión, Street Fighter Alpha 3 es un juego diferente a sus dos entregas anteriores. Se siente más como un juego de transición entre la saga Alpha y el recién lanzado Street Fighter 3. Me gustó que agregaran 3 nuevos estilos de pelea para darle más variedad y que los combates se sientan más frenéticos gracias a poder hacer ataques en el aire. Pero algunos cambios no me llegaron a convencer, como los chain combos, usar 2 botones para hacer un agarre, o que el Shin Shoryuken de Ryu se tenga que hacer a una instancia exacta para poder hacer daño. Como yo soy main de Ryu, esto me molesta mucho. Menos mal esto se arregló en futuras entregas. Y ni hablar de su dificultad exagerada contra Bison en la batalla final. Y ¿saben qué? Después de pensarlo mucho, a pesar de unas cosas negativas que dije, me sigue gustando Street Fighter Alpha 3. No estará al mismo nivel que el Alpha 2, pero me alegra que hayan tratado de hacer algo nuevo en vez de hacer más de lo mismo. Y miren que eso es mucho de decir para Street Fighter en general. Es un juego que toma mucho tiempo en que te acostumbres a sus controles y mecánicas, pero una vez que te adaptes se vuelve muy divertido, en especial si lo juegas con amigos. Y si buscas un gran nivel de reto, pues tienes la versión americana del arcade y la pelea final de Bison, que te sacará el nerd interno que llevas dentro. O si buscas un juego de peleas que sea más técnico, este es para ti. Pero no recomendaría que juegues su versión arcade, ya que la mejor manera de jugarlo será en los ports de PlayStation, Sega Saturn, pero en especial el Street Fighter Alpha 3 Max de PSP, ya que por su gran cantidad de contenido hace que sea la experiencia definitiva para jugar Street Fighter Alpha 3. Actualmente puedes jugar estas 3 entregas en la colección del 30 aniversario de Street Fighter en el Capcom Arcade Classics Volumen 2, y al momento que subo este video se anunció que Street Fighter Alpha 3 Upper estará en el Capcom Fighting Collection 2. Pero la mejor forma de jugar la saga Alpha sería en el Street Fighter Alpha Anthology para PlayStation 2, un recopilatorio que te viene con Street Fighter Alpha, Alpha 2, Alpha 2 Gold, Alpha 3 y el Pocket Fighter. Todos estos siendo versiones fieles de arcade, que incluyen modos de juego como Versus, Práctica, Dramatic Battle, Survival y opciones. Incluso puedes desbloquear más juegos una vez que los completes, como la versión de consolas de Alpha 2 Gold o el Alpha 3 Upper, mientras que en la versión japonesa también puedes desbloquear la versión americana de Alpha 2. Viene con la versión arcade del Alpha 2 Gold y la versión de consolas para desbloquear. Y eso no es todo, ya que una vez pasado todos estos juegos obtendremos un nuevo y exclusivo juego, el Hyper Street Fighter Alpha, el cual nos permite jugar con todos los personajes de la trilogía, con todos los diferentes estilos que tiene cada juego. Incluso 2 modos de juegos donde se juega con las mecánicas de la Street Fighter 3 y otros con las del Marvel vs. Capcom. Toda una colección imperdible, la verdad. La saga Alpha creó un legado. Los Alpha Counters se volverían la base para los counters en los Marvel vs. Capcom, así como los special intros y diálogos antes de las peleas también se verían en otros juegos del género, como los KOF o Guilty Gear. Lo mismo con enfrentarse a tu rival en el modo arcade, y el hecho de que Capcom reutilizó varios sprites de la saga Alpha en sus juegos crossovers. La barra de vida de 3 niveles se volvería lo habitual en otros juegos de pelea.
Los estilos vistos en Street Fighter Alpha 3 aparecerían de vuelta en Capcom vs SNK 2, así como algunos trajes y personajes como Sakura, Rose o Charlie volverían en otras entregas de Street Fighter. La saga Alpha no solo contó con los mangas ya mencionados, donde conceptos como Evil Ryu o Karin aparecerían en los videojuegos. También tuvo dos OVAs, la primera llamada Street Fighter Alpha The Animation, que es una cosa rara donde Ryu tiene un hermano. Así es, Ryu tiene un hermano, la cual cuenta con un villano genérico que quiere obtener el poder de todos los personajes, a tal punto que Capcom volvió a utilizar dicha idea para Street Fighter 4 con Zed y Rosanov, que es el personaje más rotísimo de forma no canon. A pesar de su animación, la base me hizo muy aburrida y confusa, y aunque admito que el epílogo es muy bueno. La otra OVA es Street Fighter Alpha Generation, el cual tiene una animación súper rara, pero hacerla más corta es más pasable y entretenida, pero al menos sirvió de inspiración para aquella obra maestra que es Street Fighter El Puño del Asesino. Tampoco no puedo olvidar los juegos hechos por fans en Mugen, como el Hyper Street Fighter 0 o el Street Fighter Alpha 0, y que hasta el día de hoy se puede encontrar gente jugándolo por Fightcade. Actualmente se anunció que la marca de figuras Storm Collectibles lanzará figuras basadas en Street Fighter Alpha. Y por último, en el juego Astro Bot, el cual sorpresivamente ganó el GOTY en los Game Awards, podemos ver dos robots de Ryu y Ken usando la vestimenta que llevaban en la saga Alpha. Recuerdo la primera vez que conocí la saga Alpha. En aquel entonces solo había jugado un par de juegos de peleas y ocasionalmente solo lo jugaba con amigos, hasta que me regalaron mi PlayStation 2 y me compré el Street Fighter Alpha Anthology, pirata obviamente, guiño guiño, y al poco tiempo me encantó. Su jugabilidad se me hizo tan adictiva a tal punto que me empezó a gustar hacer combos, y eso hizo que rápidamente los juegos de peleas se volvieran uno de mis géneros favoritos hasta el día de hoy. Y con esto, gente, terminamos esta reseña a la trilogía de Street Fighter Alpha. ¿Qué más puedo decir de ella? Es mi saga de Street Fighter favorita. Me encanta el diseño de los personajes con esa estética de anime noventera y las mecánicas nuevas que surgieron aquí. La primera entrega, a pesar de ser sencilla, puso las bases. La secuela las mejoraría y la tercera creía algo diferente a su manera y les quedó espectacular. Fue muy divertido hacer este video, ya que tenía muchas ganas de hacer esta reseña desde hace tiempo, y cuando los volví a jugar solo puedo decir una cosa: muchas gracias por todo, Street Fighter Alpha. No olviden de darle like al video, suscribirse y activar la campanita. Y si quieren pueden apoyarme en mi PayPal y Ko-fi, se los agradecería bastante. También pueden seguirme en mis redes sociales para que estén al tanto, donde pueden enviarme también fanarts de mi fursona. El fanart del día de hoy llega gracias a Dandelion FK, quien hizo este dibujo de mi boda con Felicia. Solo mírenlo, esto es arte, aprecienlo. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Sayonara, bye bye.